Alberto Linares conversando sobre un dibujo de pensamiento. Tendrías que haber estado allí, tendrías que haberlo visto. Hola, ¿qué tal? Tendrías que haber estado allí, tendrías que haberlo visto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, verdad? ¿Cuántas veces se nos ha asomado de una manera tan potente y nos ha dejado con los ojos abiertos y con las orejas abiertas y la imaginación abierta? Tan abierta como la emisión de esta grabación, que ahora la estás viendo, la estáis viendo, y que la estoy grabando exactamente a las 16:29 de este mismo jueves 12 de agosto. Va a ser un vídeo que no va a ser muy largo, eh, va a ser un vídeo que quizás sea un poquito más íntimo como los lapsos que a veces presento, pero que es igual de intenso e igual de emocionado que los anteriores y todas las entrevistas y todos los temas que he tocado, porque sigo estando muy agradecido de poder tener la ocasión de poder comunicar con vosotros y vosotras y de poder traer contenidos que creo que son interesantes y que quizás haya que verlos y que quizás habría que haberlos visto, como la frase inicial. El hecho es que hoy, para hablar de un dibujo del pensamiento, quería de una manera u otra, digamos, acercar la inquietud que tengo respecto a todos estos programas que estamos haciendo juntos, porque me interesa mucho pensar que poco a poco este canal va creando, digamos, un pequeño paquete de contenidos que son variados, pero que son nutrientes sobre todo, que son nutrientes. Lleva ya unos cuantos meses, ya son muchas personas las que han pasado por aquí. Os aseguro que por lo menos yo he aprendido de todos quienes han pasado por aquí, de todas aquellas voces que nos han contado cosas, nos han aportado cosas, y que al mismo tiempo se han emocionado y se emocionan, porque quizás lo bonito de eso es que cuando acaba la emisión y nos despedimos, yo me siento un momento, me quedo pues pensando en lo ocurrido, siempre tengo una especie como de vaído, por llamarlo así, en el mejor sentido de la palabra, en el cual mi pensamiento viaja a determinados momentos de la conversación, a determinados momentos de las imágenes que he puesto, y entonces es como si se abriese un libro en el cual, en ese libro, yo descubro cosas que no me había dado cuenta que estaban, como esta ilustración que estamos viendo de Michel Van Cotten, en la cual pues vemos que se abre un agujero en medio y se vislumbra un horizonte. Y eso es algo parecido a lo que cuando, ya os digo, me quedo sentado en el sofá después de las conversaciones con o de las conversaciones sobre, pues digamos que me abstrae y me quedo pensando en lo ocurrido y en lo que he aprendido, en las cosas que han salido que no estaban ni preparadas ni nada, sino que simplemente surgen porque tienen la gran potencia de lo espontáneo y al mismo tiempo quizás de lo real en el sentido más bonito del término, porque al no prepararse nada, al no tener un guión ni una regla establecida, todo va surgiendo de una manera mucho más anímica, más de dentro y al mismo tiempo más de sorpresa, y eso genera una nueva realidad que es muy bonita y que estoy seguro que os gusta y que a mí me hace sentir muy bien sabiendo que os gusta, porque es parte de esa comunicación, de esa alimentación que tenemos. Y todo empezó con la presentación del libro, de mi libro, la presentación que no la olvidaré con Clara, mi querida Clara Taoses, y tras eso pensé que era una buena idea poder aportar estas cosas y poder continuar ese diálogo que, partiendo digamos, de presupuestos mistéricos, pues vaya abriendo un poco más el espectro a misterios aún mayores que conectan con el propio misterio en todo momento, pero que se realimentan y que hacen que crezca, como ver el cielo en la noche. Queremos ver una estrella, pero al mismo tiempo vemos todo el horizonte oscuro y muchas estrellas y satélites.
y ese gran fondo en el cual no hay fondo, que es mucho más. Entonces, no sé, el hecho de haber preparado el canal y preparar todos estos contenidos tiene siempre para mí una conexión también real con mi realidad, sobre todo porque preparar estos contenidos parten de mis preguntas, de las inquietudes que creo que teniéndolas las puedo compartir con vosotras y vosotros y podemos compartirlas con quienes se acercan amablemente a conversar y también a tocar temas que sé que pueden pues convertirse como esas telas de araña, que un punto lleva a otro, como las redes de los pescadores, que un punto lleva a otro, ¿no? O como los eslabones de una cadena, que un punto lleva a otro. Y en el fondo todo esto es parte de un universo que quizás podríamos decir que es parecido a esto, ¿veis? O sea, es parecido a este punto rojo, ese punto donde el pensamiento se convierte en algo sólido y genera la tensión, como este círculo rojo, este círculo que me acompaña desde que era pequeñín, pequeñín, pequeñín. Y en este círculo rojo podemos condensar ese pensamiento y hacer que en ese círculo se generen muchos mecanismos de comunicación, de expresión, de preguntas, de algunos atisbos de respuestas, de muchas teorías, de hipótesis que están allí, pero que no dejan de generar más preguntas. Y por este canal, que decididamente lo de conversando con y conversando sobre eran y son las anclas definitorias de mi deseo de poder comunicar con vosotros y vosotras y con todos los amigos que se acercan y las amigas que tienen a bien hablar, pues también hay, como decía en la cadena, eslabones que se comunican unos con otros, porque podemos utilizar, por ejemplo, algo así, algo tan mágico que genere pues una, una, una señal, pero también podemos valernos de cosas tan absolutamente especiales como libros absolutamente esenciales como este, por ejemplo, de Jacobo Ciruela, el mundo bajo los párpados. Y en estos hilos de pensamiento, en estos hilos de comunicación, que como digo, partieron del misterio, hay cosas que no pierdo de vista y que sé que os interesan porque la curiosidad quizás es el mayor aliado para los descubrimientos y sobre todo para unos descubrimientos que nos llevan a nuevas fronteras. Y evidentemente el misterio tiene nuevas fronteras, como lo enigmático, pero también como el día a día y también como nuestra propia experiencia personal. Por eso los libros para mí son tan importantes y tan básicos. Y se me ocurre, quiero leeros una cosa que decía Nicolás Gómez Dávila en 1977, en un texto que se llamaba Escolios a un texto implícito, una publicación, y dice lo siguiente, dentro del libro de Jacobo Ciruela: la imaginación, si fuese creadora, sería simplemente fantasía. La imaginación es percepción de lo que escapa a la percepción ordinaria. Eso me parece alucinante porque en realidad cuando estamos en estas conversaciones con toda esa gente tan querida, esos amigos y amigas tan queridos que como os digo se prestan de una manera tan amable a hablar, pues se va dando de una manera muy curiosa un estado de percepción en el cual el pensamiento se focaliza hacia los temas que estamos tratando. Pero empezamos hablando de un tema y derivamos a otro. Eh, por ejemplo, hablando con mi querido Pedro Baños, empezamos hablando de su infancia y su juventud y acabamos derivando quizás en lo que es el ímpetu y el empuje personal enfocado justamente a su vocación actual. Entonces todo eso va uniéndose, pero genera una nueva percepción. Genera una percepción de un Pedro Baños que es muy conocido para muchos y para muchas, pero que en ese estado de descubrimiento personal, humano, por decirlo así, pues abre nuevas puertas para así comprender de mejor manera quizás sus propios ímpetus. Lo mismo que cuando hablamos de Josefa Tolrá y su forma de pintar, que para algunas personas puede ser naif, que puede ser carente de técnica y para otras puede ser deslumbrante. En el fondo eso da igual eso, porque no estamos hablando de la técnica, no estamos hablando del cómo, estamos hablando del qué y lo que supone ese qué, y ese qué afecta al cómo. Porque quizás en el arte como en cualquier expresión puede muchísimo más ese hálito
que la propia técnica. Tú puedes saber cómo coger un lápiz, pero si no tienes ese ímpetu que te lleve a hacer algo con eso, aunque no seas un gran técnico, pues te quedas ahí. Pero da igual que no seas un gran técnico si tú haces algo que tiene algo que ver con algo muy profundo en ti. Pero eso es aplicable también a como cuando hablamos de la imaginación y la percepción, o como cuando hablamos también de las palabras y el poder que tienen las otras palabras mágicas. Porque en el fondo todo está completamente unido a una naturaleza humana que está en constante expansión. Y el hecho de poder tener un canal y poder justamente valernos de esto para poder comunicar y poder expresar cosas, para mí es fascinante. Para mí es fascinante porque es una manera también de caminar, digamos, en una senda en la cual hay una incertidumbre, porque evidentemente yo no sé si los contenidos os van a gustar o os van a causar impacto. Yo no quiero que los contenidos de este canal os impresionen, quiero que os den curiosidad, la misma que me dan a mí, en cada sensibilidad evidentemente, pero es el hecho de tener ese punto de maravillarnos y saber que aunque estamos en un terreno como en esta imagen, que puede generar una especie como de hilos entre esa lontananza y lo que está cerca de las manos de este hombre, pues implica esa búsqueda de conocimiento, no implica esa búsqueda de mirar los pasos e ir hacia algo. Y el ir hacia ese algo no es tan sencillo. Cuando me planteo cómo hacer estos programas, vuelvo un poco a esta noción. Porque claro, digo, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Me lo pongo aquí en la frente e intento idear algo, o intento que los temas vengan solos, o intento que quienes pasan por aquí mmm, vayan a tener algunas pistas de qué va a ir, y al final siempre pienso que no debe haber pistas porque yo no las tengo con ellos. O sea, dejo que las cosas vayan fluyendo y las preguntas van surgiendo. Y es verdad que algunas veces mmm, cojo determinados puntos que sé que llaman la atención, pero porque me la llaman a mí, porque también creo que cuando vamos descubriendo a los invitados y a las invitadas que pasan por aquí, nos vamos situando en una especie de salón de espejos en el cual vemos a la persona desde muchos puntos de vista, desde los puntos de vista que tiene, hasta los puntos de vista que se cuestiona, hasta los puntos de vista a los que se acerca, los puntos de vista a los que se aleja, o los puntos de vista a los que considera que fueron su base, pero que en este tiempo han evolucionado hacia nuevas cosas. Y cambia porque somos un cúmulo de creencias, somos un cúmulo de reflexiones, somos un cúmulo de aprendizajes y conocimientos que vamos adquiriendo, somos un cúmulo de costumbres, un cúmulo de estrategias, un cúmulo de aciertos y errores, y en suma somos un cúmulo que somos como una gran red en la cual vamos caminando por ese túnel en el cual no nos damos cuenta que nuestra propia vida va generando como pasajes y conexiones y cables, que si en la anterior imagen, esta la de Yolanda Richter, veíamos a alguien que es como que estuviese entrando en una cueva, que puede ser su propia existencia, pues cuando vamos avanzando y quizás nos vamos experimentando ante nuestro pensamiento, ante nuestra vida, ya nos damos cuenta que esa cueva se convierte como una especie de túnel que podría ser como los túneles de metro, como podría ser como los túneles de intercomunicación, en los cuales ahí todo está conectado y en el cual nuestra existencia, nuestro pensamiento va dibujando perfiles que les podemos llamar recuerdos, que les podemos llamar anhelos, que les podemos llamar ansiedades, miedos, filias, que les podemos llamar simpatías. Y en todo ese entramado, va nutriéndose mucha nuestra naturaleza mmm, anexada a ese gran misterio de lo que somos. Fijaros, cuando nos topamos con lo que nuestro pensamiento nos ofrece, no nos damos cuenta que muchas veces o nos parece más bien que nuestro pensamiento es como una idea, y nos parece que es el círculo, pero muchas veces no nos damos cuenta que dentro de este rojo hay muchas cosas que están moviéndose y están unidas, y que ese pensamiento no es solamente una única idea que está bulliendo una y otra vez, sino que es un cúmulo de ideas que a lo mejor están interactuando para presentar un resultado final, una síntesis que le llamamos el pensamiento, la idea que expresamos o que queremos reflejar. Y eso, siendo totalmente mistérico, totalmente
o cultural, por decirlo así, nos hace flotar, nos hace viajar, nos hace sentirnos como conectados a este momento, pero al mismo tiempo en otra realidad. Y eso es otra cosa que es completamente interesante, porque viendo esta imagen de Louis Lander Deacon, se me ocurre que podría leeros algo, otro trozo del mundo de Bajo los párpados de Jacobo Siruela, que ya os digo es un libro que para mí es deslumbrante. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, decía: algunas veces el hombre cuando duerme puede juzgar que lo que está viendo es un sueño. Y eso tiene un poco de conexión con nuestra idea del pensamiento, porque muchas veces nuestros pensamientos nos parecen sueños o reminiscencias de sueños. ¿No os ha pasado eso? Que a veces al, al pensar es como si estuviésemos siendo nosotros, pero como algo más, como un paso más, como que somos nosotros, pero hay algo desconocido en nosotros que está interactuando con ese pensamiento. Y a veces no os da la sensación de como que sentís que sí, o sea, yo estoy pensando, estoy teniendo un pensamiento, pero hay algo más que se activa que me sorprende. Y puede ser nuestra gran capacidad mental, nuestra gran interacción neuronal, puede ser nuestra gran sensibilidad ante las cosas, lo que fuere. Pero es una sensación curiosa que entronca un poco con lo que decía Tomás de Aquino y con ese espacio onírico al que Jacobo Siruela se refiere y que continúa Jacobo Siruela diciendo: ¿dónde estamos cuando soñamos? Parece una pregunta ociosa, pero ¿puede alguien contestarla? ¿Puede alguien afirmar que conoce realmente este ámbito tan efímero, equívoco y tornadizo? Porque al soñar nunca prestamos atención al espacio en el que nos encontramos, y al despertar, el único vestigio que conservamos de nuestras visiones nocturnas es una vaga impresión sobre ciertas imágenes y vivencias más o menos adheridas a lo más leve y huidizo de nuestra memoria. Se trata, pues, de un mundo vago, un mundo que nunca se puede ver ni observar con la atención y el detalle con el que se contemplan las cosas en la vigilia. ¿Y qué hace el soñante mientras se encuentra en la otra orilla? Se deja llevar. Puntos suspensivos. Este libro es interesantísimo, fantástico. Y todo lo que ha dicho Jacobo Siruela, con lo que decía Tomás de Aquino, encaja perfectamente también quizás con nuestra relación con el pensamiento. Porque cuando estamos pensando, tenemos una intencionalidad en centrarnos en algo en el cual reunimos ese pensamiento y hacemos que se vayan generando toda una serie de mecanismos. Pero al mismo tiempo flotamos porque perdemos un poco el contacto con ese espacio exterior. Aunque estemos analizando una cosa física y estemos pensando qué hacer con ella, ese punto de abstracción del pensamiento hace que tengamos una distancia con ese objeto físico con el cual hacia el cual queremos enfocarnos, y entonces se genera en nuestro interior como una especie de puerta trasera en la cual se van desarrollando muchas cosas, en la cual, como en esta imagen de Philippe Ivanov, eh, hay muchísimos tejemanejes y muchísimas cosas que no somos conscientes que están allí y que sin embargo están bulliendo, que sin embargo tienen una gran potencia, que sin embargo tienen la fuerza de llevarnos a un siguiente paso en el cual ese pensamiento se convierte ya en algo mucho más enlazado y entonces se convierte en elaboraciones en busca de un fin, y esas elaboraciones en busca de un fin se van sintetizando para hacer una serie de pasos para conseguir ese fin, o simplemente cuando un pensamiento es vago, para que esa vaguedad se quede suspendida justamente en ese halo y entonces todo sea para nosotros, nunca mejor dicho, vago. Estamos teniendo, cuando pensamos en las musarañas, estamos pensando en algo que parece que es inconexo, que flota, que está allí. Estamos pensando en las musarañas y de repente alguien nos dice: oye, ¿qué haces? ¿En qué piensas? Ah, no, en nada, en las musarañas. Y ese pensamiento que está aquí metido, que está aquí, hace esto. En nuestra frente hace así, bulle. Hasta que llega un momento en el cual desaparece. Desaparece tan sencillamente como si hago esto y ahora hago esto. ¿Por qué ocurren estas cosas?
Y a la vez, estas cosas no tendrán muchísimo que ver con la percepción mistérica de determinados fenómenos, de determinadas mm, corrientes de pensamiento que enarbolan justamente fenómenos que tienen que ver con la meditación, la concentración, la abstracción, la contemplación, el renunciamiento, etcétera. Es probable que los mecanismos de sensibilidad, los mecanismos cerebrales, los mecanismos neuronales en conjunción, uniéndose en esto, pues generen un mare magnum de situaciones que desconocemos por completo y que teóricamente podemos imaginar que tienen un sonido como puede tener este piano. Pero si os fijáis en esta imagen del piano, que hay como muchos hilos y muchas conducciones, nosotros estamos allí, detrás de esos hilos, que pueden ser nuestras neuronas, trabajando totalmente, y observamos ese piano, y en ese piano pensamos y suponemos, sonará, se pueden hacer melodías, tiene teclas, es material porque se ve que tiene una forma, tendrá una acústica porque tiene que tener esa forma, y las teclas a que van unidas, pues hay los determinados también para que haya una, digamos, una percusión que genere ese sonido. Y sin embargo no estamos tocando el piano, pero imaginamos cómo suena. En nuestro pensamiento se van generando ese campo de posibilidades de imaginar cómo suena el piano, su idea física, su idea espacial, sus atribuciones y propiedades, un tiempo determinado si lo vemos con polvo o no lo vemos, o si lo vemos completamente nuevo. Se genera un sinfín de cosas. Y en un pensamiento solamente, fijaros, en un pensamiento, la cantidad de puertas que están abiertas, la cantidad de posibilidades que hay. Entonces, ¿no será acaso que en nuestro pensamiento también haya mucho de pistas y claves que conecten con el misterio, de pistas y claves que conecten con estados de sensibilidad que probablemente tengan o se expongan a estados distintos de percepción de la realidad, a estados distintos de observación de la realidad y a estados distintos de apertura a esta? Puede ser, porque al final de cuentas, si todo pasa por nuestros sentidos, ¿por qué no pensar que si todo pasa por nuestros sentidos y hay una generación de hilos lógicos, porque nuestra inteligencia va trabajando en conjunción con esa conciencia y nuestro estado mental, digamos, que nos ubica en una realidad determinada en la cual tenemos que movernos, hacer, decir, comportarnos, elaborar conexiones de una manera ordenada porque socialmente es lo que hay y porque sobre todo es lo que se supone que nos lleva a una vida mental sana, higiénica, pues ¿no será que todo eso a lo mejor también pueda conectar y pueda hacerse parte de un batiburrillo mucho mayor? A final de cuentas, cuando hay mucha gente que habla de percepciones de otras realidades o de formas de realidad distinta, muchas veces no saben cómo expresarlo porque se les mezcla todo, porque de repente esto se convierte en algo que se está moviendo demasiado y ya pierde la forma circular. Si yo muevo esto mucho, la forma circular ya va cambiando, no podemos definirla exactamente. Del mismo modo que hay ilusiones ópticas, pues puede que haya también ilusiones sensoriales, ilusiones de pensamiento. El ilusionismo puede ayudar un poco a eso, a justamente darnos cuenta que cuando se dice, por ejemplo, que esto es una cosa muy interesante, ¿no? En los juegos de manos que se ve con cartas, con cositas así, pues el profesor Ron Rensing decía en 2009, la idea de que la mano es más rápida que el ojo es totalmente errónea. La velocidad no tiene nada que ver, se trata únicamente de controlar la atención, de controlar la atención. Controlar la atención no será, a lo mejor, fijar la atención también y darnos cuenta que aunque dentro haya mucho movimiento, hay una forma que contiene este movimiento. ¿No será que a lo mejor en toda la fenomenología paranormal, mistérica, enigmática o cultural, como queráis llamarle, hay algo que también nos está pidiendo quizás en algunos momentos que tengamos un poco más de... que no observemos como siempre las cosas, sino que observemos además con añadidos? A lo mejor puede ser eso, a lo mejor, no lo sé. Como os digo, este es un programa un poquito informal, no va a durar demasiado,
pero son inquietudes que tengo y que me gusta compartir y que creo que nos pueden servir, porque al final de cuentas todo nos lleva a una escalera, y es una escalera que, como veis, tiene una forma singular, una forma iniciática, por decirlo así, y en esa forma iniciática los pasos evidentemente los tenemos que dar nosotros, y quizás nuestro pensamiento sea como ese mar, quizás nuestro pensamiento sea ese mar que en torno a nuestra sensibilidad y a nuestra inteligencia, a nuestro raciocinio y sobre todo al uso de ello, forme esa escalera. Puede ser, no sería nada extraño. No sería nada extraño porque además a lo largo de los tiempos la concepción respecto al misterio siempre ha estado muy condicionada justamente por parámetros culturales, por parámetros temporales, por usos y modos respecto a la atribución, a la elaboración o a la interpretación de determinadas cosas. Las imágenes, los arquetipos, los mitos siempre han sido de una manera u otra llevados muy en función de la época que les contenía, porque la época que les contenía sujetaba a todos los testigos, a todos quienes lo vivieron, a quienes utilizaron y hablaron de esto y a quienes sacaron partido de esto. ¿Por qué? Porque era una manera de conectar con otros. Entonces era mucho más fácil decir en determinada época que se estaba viendo un ángel vestido de una manera determinada porque esos eran los cánones estéticos y de una manera u otra se traducía así. Y en estos tiempos en los cuales se están mezclando tantas cosas y en los cuales la ciencia da un salto tremendo para convertirse quizás en una gran plataforma de sueños, pues se hace un poco más difícil también generar algunos arquetipos de estos y se recurren a arquetipos típicos. Si vemos imágenes de zombies ya sabemos cómo son, si vemos imágenes de los extraterrestres todavía se sigue usando la imagen del gris, que muchos testigos identifican evidentemente. ¿Será lo que vean o no? No lo sé. Pero es curioso porque siguen los arquetipos, pero ahora nos cuestan un poco más. Quiero decir los arquetipos como morfología, no el arquetipo ancestral, digamos, que marca todas las historias desde el principio de los tiempos y las sigue marcando hasta ahora. Me refiero a esas formas. Entonces esas formas a lo mejor están mutando y nos están generando pensamientos un poco más complicados porque surgen nuevas teorías. Está la teoría de la distorsión, por ejemplo, en el terreno ufológico, se habla de la realidad daimónica, se hablan de tantas cosas, se habla de la pluralidad de los mundos habitados, que Flammarion lo habló en su época y ahora pues la ciencia habla de que es posible que evidentemente haya otras formas de vida que puedan parecer a nosotros o no. No tienen por qué parecer, pero tampoco no tienen por qué ser parecidas. O sea, porque no podemos ser tan egocentristas tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces, quién sabe, quién sabe. Lo interesante de todo es que a lo mejor todos estos pensamientos nos están haciendo salir un poco de ese traje, digamos, acartonado que hemos tenido siempre respecto a las cosas, respecto a nuestra propia concepción de la realidad y nuestra propia concepción de nuestro papel ante la realidad y de nuestra propia concepción de nuestro papel en el misterio, ante el misterio y con el misterio. Sería absurdo que en este canal intentase... Ese sonido ha sido de esto. Sería absurdo que en este canal intentase estar hablando constantemente de espíritus o de transcomunicación. No podría, no podría por una sencilla razón, porque creo que siendo parte esencial de lo que son mis intereses y mi realidad en gran medida, eh, yo necesito también otras cosas que me van a llevar también a sacar conexiones y relaciones con todo eso. Pero entiendo también que en estos tiempos de comunicación las herramientas de comunicación son tan amplias, son tan variadas, que, que no se podría... Sería estúpido y egoísta relegar solamente todos estos contenidos a una cosa simple. No, porque el misterio es todo. Pero sobre todo porque cuanto más abarcamos, mejor nos acercamos al misterio. Nuestra curiosidad hacia el misterio, por un lado, se hace más pura y por otro lado también se hace más sagaz. Por un lado, podemos observar y mirar para ver, en lugar de quedarnos embobados con la boca abierta. Que es fantástico también quedarse embobado con la boca abierta viendo algo extraño, cuando tienes la fortuna de poder verlo. Pero como las cosas ocurren cuando deben ocurrir y no cuando tú quieras, en el terreno mistérico, pues en este caso
utilizando el canal, sí se puede hacer que las cosas ocurran cuando tú quieres. ¿Por qué? Porque tú eres quien te tienes que mover para ello. Y por eso este canal tiene esa idea de poder servir y de generar pequeñas dudas que compartimos y poder hablarlas. Porque se trata de que sea algo útil. Fijaros, Emily Dickinson, en Morir por la Belleza, que es fantástico también, dice algo, un poema, ¿vale? Dice: la luz no necesita a nadie. Si otros quieren llegar a verla, ahí tienen el cristal de las ventanas, muchas horas al día. No es una concesión, resplandece lo mismo en el alto Himalaya para ardillas que lo que resplandece para ti. Un poco eso, un poco eso. Quizás nuestro pensamiento tenga eso también, resplandece. Y resplandece aquí, mañana, pasado, como resplandecía ayer. Y a lo mejor, quién sabe, cuando esto se quede, siga resplandeciendo. Esto es un círculo rojo de plástico, pero es mucho más. Es un circo rojo de plástico que me acompaña desde hace tantísimos años. Es un circo rojo de plástico que me acompaña desde hace tantísimos años que no sé de dónde vino. Es un circo rojo que me acompaña tantísimos años, que es de plástico, que no sé de dónde vino, pero que sé que un día cuando era pequeño lo encontré en casa con otros juguetitos y me puse a jugar con ellos. Y si sigo así, esto seguirá siendo un círculo rojo de plástico y es muchísimo más. ¿Cuánto va a durar este círculo rojo de plástico? No lo sé, no lo sé, pero ya está. Y ahora que lo estáis viendo, ya es eterno, ya es eterno, ya está ahí. Eterno como los libros, eterno como los libros, eterno como nuestras inquietudes, eterno como esos pensamientos que hacen que se geste la alquimia en nosotros y que esa alquimia, más allá de lo que muchas veces se presupone mistéricamente que es, pues nos lleva a lo esencial, a esa transformación personal. Esa transformación personal que alguien, como el actor Marcello Mastroianni, el mítico Marcello Mastroianni, decía: cuando estoy aburrido, imagino que soy arquitecto. ¿Cómo me gustaría construir algo sólido, con materiales sólidos, ladrillos, cemento, madera, y los olores? El mero hecho de tocarlos me hace feliz. Mezclar el cemento con la paleta, construir algo que puedas dar por terminado. Eso es lo que realmente me gustaría hacer. Eso lo dice Marcello Mastroianni en una biografía, en esta biografía, una biografía íntima, que es interesante porque, claro, es esa transformación, ese pensamiento. ¿Quién le iba a decir que se iba a convertir en un actor brillante? ¿Quién le iba a decir que algún día, en 2021, alguien iba a leer algo sobre su vida? Algo que él dijo hace muchísimo tiempo, cuando empezaba con los rodajes y entre rodajes y rodajes él pensaba. El pensamiento sigue ahí, como este círculo que está ahí. Y el pensamiento se dibuja, porque en el fondo yo lo estoy dibujando con estas palabras. Me estáis viendo y vuestras pupilas me están dibujando. Y vuestras pestañas están limpiando, digamos, la pintura que vuestros ojos va esparciendo en mi imagen. Y es interesante, ¿no os parece? Tan interesante como la imagen de mi querido amigo Adamo Dimitriadis, que plasma aquí esa visión de ese retrofuturismo que tanto le gusta a Adamo y que compartimos los dos, ese gusto por ello. Y al mismo tiempo con esos colores y ese pensamiento que aquí, por ejemplo, no es solo un pensamiento. Aunque está la idea de ese cerebro que se expande, esa mente que se expande, esa conciencia que se expande, ese pensamiento que se expande, esa percepción que se expande en varias ramas y que hay alguien que la sujeta para monitorizarla y que se ve en una pantalla. Hay muchas cosas que están allí. Dentro de una imagen, ¿cuántos pensamientos pueden caber? Si dentro de una palabra, ¿cuántas palabras, cuántas sílabas, cuántas letras, cuántos sonidos pueden caber? ¿Cuántos significados y significantes pueden caber? Si dentro de una mirada, ¿cuántos fondos, cercanías, distancias hay? Fijaros, en un pensamiento, ¿cuánto puede haber? Es muchísimo. ¿No os parece? Muchísimo. Es interesantísimo y además es como darnos cuenta que nosotros somos ese gran horizonte cósmico
en el cual todo es posible, todo es posible. Todo es ese gran misterio de posibilidades. Din Radan decía, si la evolución del conocimiento en este siglo XXI, supera al que logramos el siglo pasado, lo que parece cada vez más probable, entonces tendremos un futuro que redefinirá nuestros conceptos de realidad mucho más profundamente que el más extraño concepto al que los seres humanos nos hayamos enfrentado hasta el día de hoy. Lo decía Din Radan en el límite del libro del doctor José Miguel Gaona. Querido José Miguel, nuestro pensamiento en el siglo XXI está así, está disparado hacia muchas cosas, hacia nuevas fronteras. En este preciso momento, muchas mentes están dejando volar su pensamiento para idear en un sistema de práctica, en un sistema de observación, en un sistema de confrontación, de teorías, de hipótesis, y el pensamiento va creciendo. En este momento, en algún lugar, se esté probablemente desarrollando un suceso deslumbrante, extraño, anómalo. En este preciso momento, alguien puede estar percibiendo algo de una manera curiosa, y ese alguien puede estar sujeto a ese pensamiento de decir, ¿estoy bien o estoy fantaseando? ¿Estoy bien o me estoy inventando esto? En este preciso momento, alguien en cualquier lugar del planeta puede estar divisando en el cielo un artefacto extraño, extrañísimo, que puede ser terrenal o no. En este preciso momento, alguien puede estar sintiendo una presencia de alguien o grabando un sonido determinado o percibiendo situaciones que no se corresponden a lo realmente tangible. ¿Quién sabe? En este preciso momento a lo mejor alguien está creando y está diciendo, estoy creando esto, pero ¿de dónde sale todo esto? Y todos esos pensamientos caben a las 17:05 de la tarde con 38:55 de grabación en este espacio que ahora estáis viendo. Y todo esto lo estáis viendo para mí en el futuro. Yo lo estoy grabando a estas horas y cuando lo vayáis a ver, para mí es el futuro. Es curioso. Y cuando lo estáis viendo el pasado. Me estáis viendo hablando a estas horas, a las 17:05 de la tarde de un jueves 12 de agosto de 2021. Y todo aquí en el pensamiento. Porque a lo mejor el pensamiento es esa observación, y a lo mejor el pensamiento es, como esta imagen de mi querido Adamo Dimitriadis nuevamente, si el anterior era el Dream Recorder, este es Cosmology, Cosmogony, pues a lo mejor todo esto, todo este pensamiento que se dibuja, es la maravilla de saber que somos evidentemente mucho más de lo que sospechamos que somos, y somos muchísimo más de lo que podemos llegar a sospechar. Este círculo es mucho más de lo que es tal cual, y ha llegado mucho más de lo que podría llegar moviéndose por sí solo. Este círculo estuvo conmigo en Arequipa, Perú, y ahora está en Madrid, y sigue sonando, y sigue rodando. Yo lo veo rodar. Es fantástico, fantástico. Solamente el silencio nos da miedo. En la voz siempre hay algo que nos salva. Sin embargo, el silencio es lo infinito. No se le ve la cara. Solamente el silencio nos da miedo. En la voz siempre hay algo que nos salva. Sin embargo, el silencio es lo infinito. No se le ve la cara. Eso decía Emily Dickinson. Y eso es algo con lo que me quiero quedar para agradeceros muchísimo que hayáis estado conmigo en este pequeño lapso para hablaros un poco de un dibujo de pensamiento. Hemos empezado hablando del canal, de su idea, de lo que supone. Y al mismo tiempo para mí es bonito haber llegado a esto porque todo va hilado, porque todo esto cabe en un espacio que ya queda grabado dentro del canal. Y en un espacio que tiene muchas preguntas. Porque preguntar quizás también sea una buena manera de encontrar respuestas y estamos en las mismas, estamos en el mismo camino de búsqueda, estamos en el mismo camino de cada quien con sus características evidentemente y con lo que sea, ¿no? Pero
creo que estamos en un momento de búsqueda necesario, en un momento bonito, porque es nuestro momento. Después, quién sabe, el después igual no tiene sentido. Pero en este presente, pues, las preguntas son importantes y el pensamiento es necesario. Y el pensamiento con ese punto de autocrítica, con ese punto de curiosidad, con ese punto de curiosidad activa, en el cual se busca, se rebusca, se confronta, se compara, se asemeja, se superpone y se comparte, se comparte. El pensamiento está aquí, rodando, rodando con nosotros, dando esa vuelta. El pensamiento está en todo lo que somos, en la integridad. Y el pensamiento se dibuja a través de nuestras acciones. Y llega un momento en el cual, cuando el pensamiento dibujándose en esas acciones, pues se acaba convirtiendo en hechos que nos van dejando huellas. Determinados pensamientos, al convertirse en acciones, hacen que la realidad cambie, para bien y otras veces para mal, claro. Determinados pensamientos hacen que cuando se activan, generen pensamientos que resulta que nos llevan a dar un paso que no sospechábamos que íbamos a dar y que no sospechábamos que íbamos a ser capaces de dar. Y fijaros, estamos a 2021 hablando a través de una pantalla de un ordenador, de una cámara, y nos estamos comunicando, vosotros y vosotras en el futuro, y yo, pues en vuestro pasado. A las 17:10 de ese pasado que estáis viendo y que ahora lo estáis viendo en ese futuro que dentro de un rato será posible. Fijaros, es bonito porque ahora yo me puedo aplicar eso de tendrías que haber estado allí, tendrías que haberlo visto. Yo veré vuestro futuro más tarde, lo intentaré, y os agradezco que estéis viendo este pasado que por otro lado para vosotros es presente. Os agradezco muchísimo que este pensamiento se haya quedado dibujado en vuestras retinas y quiero invitaros para seguir adelante. Creo que septiembre va a ser un mes interesante de muchas cosas y habrá evidentemente más cositas, seguiré. Os agradezco muchísimo vuestro apoyo, os agradezco muchísimo vuestro impulso y os agradezco muchísimo que en ese impulso me estéis acompañando para que mis preguntas se conviertan en pensamiento, mis pensamientos en preguntas y siga habiendo movilidad. Así que os agradezco muchísimo esto. Nos vemos. Un saludo desde este pasado que ahora para vosotros es presente, pero que para mí es futuro. Que todo sea propicio. Gracias. aldolinares.com